So, hoy tengo un DOM Titan K que me hizo llegar el colega Saspes. Tengo que decir que realmente no esperaba tanta resistencia. Es un candado de 40 por 47 milímetros con solo dos pernos de seguridad, pero se defiende muy bien. Es un buen candado al que se quiere entretener un par de minutos, un par de horas, hasta encontrar el truco. Se lo recomiendo. Gracias, Saspes. Voy a dejar un link para que puedan visitar su canal. Es un muy buen colega y eso es una de las cosas que me hizo llegar. Bueno, tenemos una codificación con 5 pernos, 2 cortos, los otros relativamente normales o este quinto largo. Creo que el segundo y el cuarto son pernos de seguridad, pero a veces parece que es el quinto y no el cuarto. En fin, esos son los más difíciles de colocar. En combinación con el segundo dan la apertura. Al comienzo usaba tensión muy alta. También se puede abrir con tensión muy alta. Y no habían dos aperturas seguidas. No era posible. Para eso recomiendo usar un tensor como este, que ocupe, si es posible, toda la longitud del rotor para poder equilibrar más la tensión. Se puede trabajar muy bien y facilita un poco la apertura. Yo con los dedos que no son muy finos no tengo suficiente espacio para moverme dentro del rotor. En fin, pero esa sería una buena ayuda para este tipo de candado, al menos eso es lo que creo o pienso. Yo lo voy a gansuar con este tensor de multipick que no ocupa espacio en el rotor y me deja, ¿cómo puedo explicar? Me deja entrar y poder trabajar así. Dentro del rotor puedo moverme así con el gancho. Si fuese un poco más largo sería más cómodo, pero hay muy poco espacio para moverse. Yo voy a ganchuarlo con este tensor y con este gancho de Lockmaster. Bueno, preparo todo como siempre aquí y nos vemos. Ok, la llave aquí. Pueden ver estos dos cortos. Yo creo que el segundo y el cuarto son los pernos de seguridad, o es el segundo y el quinto, pero dos pernos de seguridad hay, es más que seguro. Atención. So, media leve y vamos. Ese fue el segundo. Tercero. Segundo otra vez. Tercero. Primero. Segundo otra vez. Tercero, segundo y primero parecen estar en orden. Cuarto no. El quinto es aquí.
este quinto, y tenemos algo así como un falso colocado. Ahora el cuarto, roto giró, quinto otra vez que sube gruñendo, ahora tercero, segundo, primero, y ahora con mucho cuidado quinto, cuarto, otra vez un falso colocado, y ahora es el segundo que nos hace girar el rotor, primero, tercero, primero, segundo, tercero, y vamos otra vez al quinto, y si tenemos suerte controlamos 1, 2, 3, 4 y tenemos la apertura. No es una apertura fácil, mucho toque y retoque, pero es un candado realmente muy interesante. No me esperaba tanta resistencia. Quiero darle las gracias otra vez a Saspes por hacerme llegar este candado que realmente me entretuvo mucho, y por hoy es todo. A la próxima, muchas gracias.